Hola con todos, en este infovideo presentaremos la ley de Ohm en circuitos tanto en serie como en paralelo. Esta práctica se realizó en la semana número 6, el día martes 5 de noviembre del 2024. Los integrantes para este infovideo son Kevin Aldaz y Jordan Arevalo del Laboratorio de Electricidad GR1. Literal 1. Para calcular las corrientes total en el circuito en serie, en la figura 1, se suman las resistencias porque el primer circuito es en serie. De ahí se saca la resistencia equivalente. La relación entre el voltaje total y el voltaje de las resistencias individuales depende de cómo estén conectadas las resistencias en el circuito. En este caso, como es en serie, el voltaje total es la suma de los voltajes en cada resistencia individual. Esto se debe a que la corriente es la misma en cada resistencia, pero el voltaje se divide entre ellas según la resistencia de cada uno. En un circuito en paralelo, la resistencia equivalente REQ se calcula de la siguiente manera: 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 hasta el número total de resistencias, o sea 1 sobre Rn. Para la comparación con el valor experimental, una vez calculado la resistencia equivalente teóricamente, se comparará con el valor experimental obtenido en la práctica utilizando la fórmula resistencia equivalente es igual a voltaje total del circuito dividido para la corriente total del circuito. Si el valor calculado y el experimental son cercanos, indica que el circuito se comportará como un circuito paralelo ideal. Si existe una diferencia significativa, puede deberse a varios factores como la tolerancia de los componentes, errores de medición. En la relación entre la corriente de la fuente y la corriente en cada resistencia, la corriente total IT se divide entre las diferentes ramas del circuito. Para que la corriente circule por cada resistencia depende de su valor, a mayor resistencia menor corriente y viceversa, y la suma de las corrientes en cada rama es igual a la corriente total. Para la relación entre el voltaje total y el voltaje en cada resistencia, en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en todos los componentes, es decir, el voltaje total es igual al voltaje en cada una de las resistencias individuales, es decir, V1 o V2. Conclusión. En un circuito en serie, el voltaje total se distribuye entre cada resistencia según su valor, mientras que la corriente permanece constante en todo el circuito. Recomendación. Para este tipo de prácticas se recomienda hacer ejemplos específicos calculando el voltaje en cada resistencia, con valores distintos. Gracias por su atención en este infovideo que hablábamos de la ley de Ohm tanto en serie como en paralelo que realizamos en el laboratorio de electricidad.